Bien chicos, vamos a trabajar ahora lo que son los cuadros de decisiones. Muy bonito ese tema chicos, empecemos. A ver, empecemos con un pequeño concepto acerca del cuadro de decisiones. Te dice, estos problemas se resuelven construyendo cuadros o tablas donde los datos se relacionan. Ello permite descartar posibilidades existentes hasta llegar a la solución final. A ver muchachos, tenemos que conocer también un cuadro de doble entrada, una tabla de doble entrada chicos. Te dice, ¿no? Las tablas de doble entrada se emplean para relacionar dos tipos de datos. Por ejemplo, el nombre de la persona con una edad respectiva. Por ejemplo, acá tenemos los nombres y su edad. Y ahí tenemos en los espacios, las cuadrículas que suben en blanco. Ahí vamos a estar colocando, por ejemplo, en este caso Ana puede tener 15 años, 17 o 18. Si observamos que tiene 15, tendríamos que descartar que tenga 17 o 18, ¿cierto? De la misma manera, si vemos que Ana tiene 15, Betty no podrá tener 15, ni Carla no podrá tener 15 tampoco. Es una forma de descartar, ¿correcto? Vamos con los ejercicios para que se puedan dar cuenta y cómo resolver este tipo de problemas. A ver, ejercicio número 1, ¿qué nos dice? 4 amigos, Gustavo, Alberto, César y Roberto, practican un deporte diferente cada uno. Gustavo quisiera jugar tenis en lugar de fútbol, Alberto le pide prestadas las pelotas de frontón a Roberto, César nunca fue un buen nadador. ¿Qué deporte practica César? Bien, acá observamos que tenemos 4 amigos, ¿cierto? Gustavo, Alberto, César y Roberto, y practican deportes diferentes. Vamos a colocar el cuadro de doble entrada. Por ejemplo, podemos hacer de esa manera, los nombres en la parte superior y los deportes de forma vertical. Por revés, podemos colocar los nombres de manera vertical y en la parte horizontal los deportes, ¿no? A ver, tenemos los nombres, Gustavo, Alberto, César, Roberto, fútbol, frontón, tenis y natación. Empecemos a leer el primer dato. A ver, nos dice, Gustavo quisiera jugar tenis en lugar de fútbol. Te están diciendo que Gustavo quisiera jugar tenis. O sea que no juega tenis. Gustavo no juega tenis. ¿Cierto? Ahí ya descartamos eso, porque Gustavo quisiera jugar tenis. O sea, no juega tenis en lugar de fútbol. O sea, ¿qué quiere decir? Que Gustavo juega fútbol. Colocamos Gustavo, le gusta el fútbol. Si Gustavo le gusta el fútbol, descartamos que a Alberto le guste el fútbol, que César juegue fútbol y que Roberto también juegue fútbol. Adicionalmente, si Gustavo juega fútbol, Gustavo ya no puede jugar frontón, bueno, tenis tampoco, ni natación. Correcto, y estamos descartando. El segundo dato dice, Alberto le pide prestadas las paletas de frontón a Roberto. Alberto le pide prestadas las paletas de frontón. O sea, Alberto no juega frontón. Descartamos eso de ahí. Alberto no juega frontón. ¿Por qué te dice Alberto le pide prestadas? O sea, de frontón a Roberto. O sea, ¿quién juega frontón? Roberto. Colocamos Roberto jugaría frontón. Si Roberto juega frontón, entonces podemos descartar que César juegue frontón. Adicionalmente, como Roberto juega frontón, entonces podríamos decir que Roberto no juega tenis y no es el deporte de natación. Como observa, estamos descartando más. Luego dice, César nunca fue buen nadador. O sea, César no fue un buen nadador, o sea, no es nadador. ¿Qué cosa sería César? Bueno, no es nadador, descartamos que es nadador. Entonces, ¿qué cosa sería César? Sería tenis, ¿cierto? Entonces, como tenemos que César es tenis, ¿qué completamos? Profesor, en este caso diremos que Alberto sería un nadador, porque como ya vemos, bueno, natación no puede ser Gustavo, no puede ser César, no puede ser Roberto, por lo tanto lo único que quedaba es Alberto. Ahora observamos acá que Alberto tampoco no puede jugar tenis, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué deporte practica César? César practica tenis en este caso. Interesante, ¿no es cierto, chicos? Vamos al siguiente ejercicio. Mili, Pili, Lenny y Eli terminaron sus estudios de medicina, ingeniería, matemática y derecho. Se sabe lo siguiente. Entonces tenemos que colocar, miren chicos, Mili, Pili, Lenny y Eli, ¿cierto? Ahí están, Mili, Pili, Lenny y Eli. Y luego las carreras, medicina, ingeniería, matemática y derecho. Primer dato nos dice, Mili no estudia medicina. Mili no estudia medicina, así que descartamos a Mili que estudia medicina. Pili hubiera estudiado derecho. Cuando te dice que Pili hubiera estudiado derecho, entonces descartamos que Pili estudió derecho. Sigamos leyendo.
Pili hubiera estudiado Derecho. Si Lenin hubiera estudiado Ingeniería. ¿Qué quiere decir eso? Que Lenin no estudió Ingeniería. Vamos a Lenin y descartamos que haya estudiado Ingeniería. Bueno, ¿qué nos dice después? Eli quiere empezar a estudiar matemáticas. Eli quiere empezar a estudiar matemáticas, entonces no estudia matemáticas, ¿cierto? Vamos al siguiente dato. ¿Qué nos dice? Lenin hubiera estudiado medicina. Si dice Lenin hubiera estudiado medicina, o sea que Lenin no estudió medicina. Ahí está, no estudió medicina. Lenin hubiera estudiado medicina. Si Pili no lo hubiera hecho. Oye, mira, Lenin hubiera estudiado medicina si Pili no lo hubiera hecho. O sea, ¿quién estudió medicina? Pili, ¿cierto? Porque acá nos dice, Lenin hubiera estudiado medicina si Pili no lo hubiera hecho. ¿Qué cosa no hubiera hecho Pili? Estudiado medicina. O sea, Pili es la que estudió medicina. Coloquemos medicina, ¿cierto? Y empezamos a descartar los demás, chicos. De esta manera, o sea que Pili no estudió ingeniería, no estudió matemática y tampoco derecho. Adicionalmente a eso, Pili como estudió medicina, no estudió. Mili no pudo estudiar medicina, Lenin tampoco pudo estudiar medicina y Eli tampoco estudió medicina. ¿Qué luego que nos dice? Siguiente dato. Mili estudiaba Derecho, ¿cierto? Mili estudiaba Derecho, pero se trasladó a Matemáticas. O sea, Mili, ¿qué quiere decir? ¿Qué estudió Mili? ¿Derecho o Matemática? Matemática, ¿cierto? Porque dice, Mili estudiaba Derecho, pero se trasladó a Matemática al final. Entonces, Mili es la que estudió Matemática. Si Mili estudió matemática, no ha podido estudiar ingeniería, ni ha podido derecho, ni medicina, ¿cierto? Entonces, como Mili estudió matemática, Pili no había estudiado matemática, Lenin tampoco estudió matemática, y Eli tampoco estudió matemática, ya está. Ya, ahora que observamos, mira, Mili no estudió ingeniería, Pili no estudió ingeniería, Lenin no estudió ingeniería. ¿Quién es la persona que estudió ingeniería? Eli. Oye, si Eli estudió ingeniería, entonces ¿Eli estudió Derecho? Tampoco, así que descartamos. Y finalmente acá nos quedaría, ¿no? ¿Lenin estudió Medicina? No. ¿Ingeniería tampoco? Y Matemática tampoco. ¿Qué estudió Lenin? Derecho. Y la pregunta es, ¿qué estudió Pili? ¿Cierto? ¿Qué estudió Pili en este caso, chicos? Pili estudió Medicina. Ahí está. Siguiente ejercicio. Ejercicio 3, chicos. Te dice, Luis, Juan, Javier y Pedro tienen diferentes ocupaciones. Luis y el profesor están enojados con Pedro, Juan es el amigo del albañil, el periodista es amigo de Pedro, el sastre muy amigo de Javier el albañil, Luis desde muy joven es periodista. Entonces ya tenemos, una vez que tenemos identificados los datos, que es Luis, Juan, Javier y Pedro, que son los nombres, y las ocupaciones son profesor, albañil, periodista y sastre. Realizamos nuestro cuadro de doble entrada. Luis, Juan, Javier, Pedro, profesor, albañil, periodista y sastre. Iniciemos, chicos. A ver, nos dice... Luis y el profesor están enojados con Pedro. Luis y el profesor están enojados con Pedro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Al decirnos que Luis y el profesor están enojados con Pedro, quiere decir que Luis y Pedro no pueden ser profesor. O sea, Pedro y Luis descartamos que sean profesor. Juan es amigo del albañil. Al decirnos que Juan es amigo del albañil, Juan no puede ser albañil. El periodista es amigo de Pedro. O sea, Pedro no puede ser periodista. Descartamos a Pedro como periodista. Luego nos dice, el sastre es muy amigo de Javier y el albañil. El sastre es muy amigo de Javier y el albañil. Quiere decir eso que Javier no puede ser ni sastre ni albañil. Y de lo descartamos. Luego nos dice, Luis desde muy joven es periodista. O sea, Luis va a ser periodista. Al tener a Luis como periodista, descartaríamos que Luis sea albañil y que Luis sea sastre. Porque ya es periodista. Al ser Luis periodista, también descartamos que Juan, Javier y Pedro sean periodistas. Entonces, una vez que hemos estado completando nuestro cuadro, observamos esta columna. Observamos que Luis, Juan y Javier no pueden ser albañil, por lo tanto, el único que puede ser albañil es Pedro. Al colocar que Pedro es albañil, podremos decir que el Pedro no puede ser sastre. Al colocar que Pedro no sea sastre, entonces tenemos esta columna, observamos esta columna y vemos que tiene un espacio. Entonces Luis, Javier y Pedro no pueden ser sastre. El único que puede ser sastre es Juan. Al colocar este espacio decimos que Juan es sastre. Entonces si Juan es sastre no puede ser periodista, no puede ser albañil y tampoco profesor. Entonces al tener que y esta columna, mira, acá observamos que Luis, Juan y Pedro no pueden ser profesor. El único que nos queda como profesor es Javier.
Por lo tanto, ya hemos completado el cuadro de doble entrada, la tabla de doble entrada, y nos dice quién es el sastre. El sastre sería Juan. Entonces Juan es el sastre. Vamos al siguiente ejercicio, chicos. Ejercicio número 4. Alex, Rommel, Eddie y Giorgio viven en 4 edificios diferentes. Rommel no vive en San Juan, en Jesús María, pero Giorgio vive en Pueblo Libre. Alex va a Jesús María a visitar a Freddy. A Rommel le gusta vivir en San Isidro, donde vive Alex y quien vive en San Borja. Realizamos nuestro cuadro de doble entrada de esta manera. Alex, Rommel, Eddie y Giorgio, los 4 personajes, y los distritos: Jesús María, Pueblo Libre, San Isidro y San Borja. Y empezamos a trabajar con los datos que tenemos. Rommel no vive en Jesús María, entonces Rommel descartamos que vive en Jesús María. Pero Giorgio vive en Pueblo Libre. Nos están indicando que Giorgio vive en Pueblo Libre, así que Giorgio lo ubicamos en Pueblo Libre. Si decimos que Giorgio vive en Pueblo Libre, entonces descartamos que Giorgio vive en Jesús María, en San Isidro o San Borja. Además podemos descartar que Alex, Rommel y Eddie también vivan en Pueblo Libre porque ahí vive Giorgio. Descartamos esos espacios en la tabla. Luego nos dice, Alex va a Jesús María, al decirnos que Alex va a Jesús María a visitar, ¿qué quiere decir? Que Alex no vive en Jesús María. Pero aquí va a visitar a Eddie, Eddie sí vive en Jesús María. Eddie vive en Jesús María. Al colocar a que Eddie vive en Jesús María, Eddie no puede vivir en Pueblo Libre, en San Isidro, ni San Borja. Luego dice, a Rommel le gustaría vivir en San Isidro. A Rommel le gustaría vivir en San Isidro. ¿Pero qué quiere decir eso? Que no vive en San Isidro. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Que Alex es el que vive en San Isidro. ¿Cierto? Si Rommel no vive en San Isidro, entonces Alex vive en San Isidro. Ahora observamos que Rommel lo puede vivir en Jesús María, Pueblo Libre, San Isidro. ¿Dónde viviría Rommel? Claro, descartaríamos San Borja y nos quedaría que Rommel viviría en San Borja, ¿cierto? Rommel viviría en San Borja y descartamos en este caso que Alex vive en San Borja. Entonces, al tener el cuadro completo, la pregunta es, ¿dónde vive Alex? A ver, Alex vive en San Isidro. ¿Y quién vive en San Borja? En San Borja vive Rommel, ¿cierto? Alex vive en San Isidro y Rommel vive en San Borja. Siguiente ejercicio. A ver, ¿qué nos dice, chicos? Dice, Jorge, Elizabeth y Nancy estudian en tres universidades, A, B y C. Ellos estudian ingeniería, periodismo y turismo. Jorge estudia en B, el periodista y Nancy visitan al que estudia en B, Elizabeth no está en C, el que está en B no estudia turismo. Entonces, acá observamos que es algo distinto el cuadro y va a ser de la siguiente manera. Jorge, Elizabeth y Nancy, las tres universidades A, B, C, adicional a eso, también están los estudios, ingeniería, periodismo y turismo. ¿Correcto? Y tiene que ser de esta manera. Y tenemos que ver el descarte por bloque. Lo que es universidad y lo que son los que están estudiando. Entonces empezamos con el primer dato. Nos dice, Jorge estudia en B. Jorge estudia en B. Entonces colocamos que Jorge estudia en B. Eso nos hace decir que Jorge no puede estudiar en A, en C. Adicionalmente, Elizabeth, como Jorge estudia en B, Elizabeth y Nancy pueden estudiar en B. Con ese primer dato hemos completado esa parte. Luego nos dice, el periodista y Nancy visitan al que estudia en B. El periodista y Nancy visitan al que estudia en B. O sea, Nancy no puede ser periodista. Descartamos que Nancy sea periodista. ¿Correcto? Te dice. Y además, mira, el periodista y Nancy visitan al que estudia en B. Si nos están diciendo que el periodista y Nancy visitan al que estudia en B, y recordemos que el que estudia en B es Jorge, entonces Jorge no puede ser periodista. Descartamos que Jorge sea periodista. Luego nos dice, Elizabeth no está en C. Descartamos que Elizabeth, bueno, antes de eso, ¿qué nos dice? A ver, vamos a leer bien. Ya, acá podemos completar, ¿cierto? Antes podemos completar acá. Nos dice que Jorge y Nancy no pueden ser periodistas. Entonces el que puede ser periodista es Elizabeth. Por lo tanto, si tenemos que Elizabeth es periodista, descartamos que Elizabeth sea estudie turismo o ingeniería. Luego, ¿qué nos dice? Elizabeth no está en C. Bien, vamos con ese dato. Elizabeth no está en C. Descartamos, Elizabeth no está en C.
Y luego te dice, el que está en B no estudia turismo. El que está en B no estudia turismo. Entonces, antes de hacer ese último dato, chicos, podemos observar acá, ¿no? Si observamos, completando el cuadro, nos dice Jorge, disculpen, acá nos dice... ya, observamos que Jorge y Elizabeth no pueden estudiar en C. Entonces, ¿quién estudiaría en C? Nancy. Al tener que Nancy estudie en C, entonces podemos decir en este caso que Nancy no puede estudiar en A, ¿cierto? Bien, hemos completado esa parte. Luego, obviamente, completaríamos que Elizabeth debería estudiar en A, ¿cierto? Porque es el único espacio en blanco. Luego nos dice, el que esté en B no estudia turismo. ¿Quién está en B? Jorge. Entonces Jorge no estudia turismo, ¿cierto? Si Jorge no estudia turismo, ¿qué cosa estudiará? Ingeniería. Entonces, al tener que Jorge estudia ingeniería, Nancy ya no puede estudiar ingeniería. Descartamos ese espacio. Por lo tanto, lo que nos quedaría acá es que Nancy es la que estudia turismo, ¿cierto? Ahora sí, vamos con las preguntas, pero este cuadrito lo vamos a copiar en el siguiente gráfico. Ahí está nuestro cuadrito, ¿cierto? Así era un inicio, recordemos, miren ahí, para que lo puedan observar. Y ahora está nuestro cuadrito. Ahí está. Porque las preguntas son las siguientes. ¿Qué estudia Nancy y en qué universidad? Nancy estudia turismo y en la universidad C, ¿cierto? Bien. Luego nos dice, ¿quién es el periodista? El periodista es Elizabeth. Y esta es la respuesta. Ejercicio 6. A ver, nos dice, Ana, Berta, Carlos y Diana tienen diferentes ocupaciones. Periodista, médico, kinesiólogo y matemático. Adicionalmente viven en ciudades como M, Y, Z y W. Entonces elaboramos nuestro cuadro de doble entrada. De esta manera, mira, ahí están los nombres, las ocupaciones y el lugares donde viven, las ciudades donde viven. Empezamos con los datos, chicos. A ver, nos dice, Carlos no vive en M ni Y. O sea, Carlos, descartamos que vive en M y descartamos que vive en Y. Luego nos dice, Ana vive en W. Ana vive en W. Ana vive en W. Entonces, si Ana vive en W, descartamos que Ana vive en M, en Y y en Z. Adicionalmente decimos que como Ana vive en W, Berta, Carlos y Diana ya no vivirían en W, ¿cierto? Y descartamos esos tres. Ahora, acá podemos completar la tablita, ¿cierto? Tenemos que Carlos no puede vivir en M, Y ni W. Entonces, ¿dónde debe vivir? En Z. Si Carlos vive en Z, entonces Carlos, yo puedo decir que Berta ya no vive en Z, ni Diana en Z. ¿Cierto? Estamos completando nuestra tablita. Luego tenemos que Diana es kinesióloga. Diana es kinesióloga. ¿Está? Lo ubicamos a Diana como kinesióloga. Al tener que Diana es kinesióloga, yo puedo decir que Carlos, Berta y Ana no pueden ser kinesiólogos. Adicionalmente, Diana como es kinesióloga, Diana no puede ser periodista, médico ni matemático. Descartamos esos tres. Siguiente dato, nos dice, el periodista nunca ha emigrado de Z. El periodista nunca ha emigrado de Z. O sea, ¿qué quiere decir? Que el periodista vive en Z. ¿Quién es el que vive en Z? Acá lo tenemos. Entonces, necesariamente, el periodista aquí es Carlos, ¿cierto? El periodista debe ser Carlos. ¿Por qué? Porque vive en Z. Colocamos a Carlos como periodista. Entonces, al tener como Carlos como periodista, descartamos los demás. Mira, Carlos no puede ser médico ni matemático. Berta y Ana no pueden ser periodistas porque el que es periodista es Carlos. ¿Qué más? A ver, que podemos completar algo más por acá. Bueno, sigamos. El periodista nunca ha emigrado de Z. Ahora luego, el médico vive en M. El médico vive en M. Entonces, ¿por qué yo descarto a Ana que no puede ser médico? Porque si tú te das cuenta, acá observamos que nos están diciendo que el médico vive en M. Recuerda, el médico, si Ana fuera médico, pero acá nos dice que no vive en M. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Entonces, Ana no puede ser médico. Entonces, la única opción sería que Berta sea la que fuera médico. Y si Berta es la que fuera médico, entonces nos están diciendo que el médico vive en M, o sea, Berta vive en M. Entonces, al tener esos datos, empezamos a descartar los demás. Por ejemplo, acá Berta no puede estar, Berta como vive en M, Ana no puede vivir en M.
¿Qué más? Berta tampoco puede vivir en Y, correcto. Luego completamos lo demás. Berta, bueno, acá también completamos, disculpa, de Diana. Diana viviría en Y, ¿cierto? Porque estaba así. Diana viviría en Y. Por acá. Berta, como ves, médico, no puede ser matemática. Y por lo tanto, Ana, lo único que nos queda que sería matemática. ¿Qué profesión tiene Ana? Ana sería, a ver, ubicamos a Ana. Ana sería matemática. ¿Correcto? Ejercicio número 7. A ver qué nos dice el ejercicio 7, chicos. Dice, Arturo, Bruno, Carlos y Dante viven en los siguientes distritos: Barranco, Lima, Magdalena y San Borja. Pero no necesariamente en ese orden. Cada uno tiene una ocupación diferente, que es dibujante, electricista, periodista y vendedor. Entonces vamos a elaborar nuestro cuadro de doble entrada, que va a ser de la siguiente manera: los nombres, Arturo, Bruno, Carlos, Dante, los distritos, Barranco, Lima, Magdalena y San Borja. ¿Cierto? Además las ocupaciones, que es dibujante, electricista, periodista y vendedor. Entonces hacemos lo siguiente. Miren, primer dato: Arturo no es vendedor ni vive en Lima. Arturo no es vendedor ni vive en Lima. Bien. Luego nos dice, el periodista vive en Barranco. Bueno, este es un dato que todavía no lo puedo ubicar. Carlos es dibujante. Al decirnos que Carlos es dibujante, colocamos acá, Carlos es dibujante. Entonces, al ser Carlos dibujante, Bruno, Arturo y Dante ya no lo pueden ser. Y descartamos las tres opciones. Al ser Carlos dibujante, Carlos no puede ser electricista, periodista ni vendedor. Bien. Pero luego tenemos, y si retomamos el dato anterior, nos dice, el periodista vive en Barranco. El periodista vive en Barranco. Y acá tenemos que Carlos es dibujante, no es periodista. Por lo tanto, descartamos que Carlos también vive en Barranco, ¿cierto? Porque nos dice que el periodista vive en Barranco. Pero Carlos es dibujante. Luego nos dice, el electricista vive en Lima y es muy amigo de Dante. Al decirnos el electricista vive en Lima y es muy amigo de Dante, quiere decir que Dante no puede ser electricista. ¿Cierto? Entonces, ¿qué más? Luego nos dice, el electricista vive en Lima, bien, y es muy amigo de Dante. Entonces, sabemos que Arturo no vive en Lima. Entonces, él no podrá ser electricista, ¿cierto? Porque nos dice, el electricista vive en Lima. Entonces, Arturo no vive en Lima, entonces, por lo tanto, tampoco podrá ser electricista. ¿Cierto? Ahora, si observamos esta columna, vemos que Arturo, Carlos y Dante no pueden ser electricistas. El único que puede ser electricista sería Bruno. Completamos nuestro cuadrito, mira. Entonces, al ser Bruno electricista, decimos que Bruno no puede ser periodista ni vendedor. Luego decimos, en este caso, como Arturo, ¿cierto? Arturo no puede ser dibujante, electricista ni vendedor, sería periodista. Completamos lo demás, ¿cierto? Descartamos esta parte y lo único que nos quedaría es que Dante fuera vendedor. Bien, ya tenemos esta parte. Ahora tenemos lo siguiente, el periodista vive en Barranco. Mira, acá tenemos que periodista, ¿quién es Arturo? Entonces, ¿dónde vive él? En Barranco. Al vivir en Barranco, descartamos que Arturo viva en Magdalena, en San Borja. Si Arturo vive en Barranco, entonces Bruno, Carlos y Dante no pueden vivir en Barranco. ¿Está bien? ¿Qué más? El electricista vive en Lima. ¿Quién es el electricista? Bruno. Por lo tanto, ¿dónde vivirá Bruno? En Lima, correcto. Si él vive en Lima, entonces descartamos que Carlos y Dante vivan en Lima y Bruno ya no puede vivir en Magdalena ni puede vivir en San Borja. Ahora, si tú te das cuenta, que hemos ubicado todos los datos, por más vueltas que tú le des a los datos, quedaría de esta manera. Entonces, profesor, no nos va a salir el problema. Es que tenemos que ver el tipo de preguntas. Entonces, nos hemos quedado ahí, faltando estos datos, porque no podemos determinar si Carlos puede ser vive en Magdalena o San Borja. No se puede determinar Dante que vive en Magdalena o San Borja. Entonces, lo dejamos de esta manera. Vamos a la pregunta. ¿Qué nos dice? A ver, tenemos nuestro cuadro que está de esta manera. La primera pregunta. ¿Quién vive en Barranco? A ver, Barranco vive Arturo. Bien, Arturo vive en Barranco. Y la siguiente pregunta, ¿quién vive en Magdalena? En Magdalena, profe, no se puede determinar. Entonces, ¿qué puedo decir en este caso? No se puede determinar esa pregunta. ¿Cierto? Y ha sido más chico, no es que profesor, pero no va a salir, no. Simplemente quedaría de esa manera, no se puede determinar. Vamos a la siguiente pregunta, ejercicio número 8. Un obrero, un empleado y un estudiante comentan que cada uno toma una determinada marca de gaseosa. Yo tomo A, dice el obrero. Uy, mire, yo
tomo A, dice el obrero, a José. Luis dice que la gaseosa que no hace doler el estómago es B. El empleado dice, mi enamorada y yo tomamos C, porque es mejor. La tercera persona se llama Mario. Entonces, acá hay tres personas y vamos a elaborar nuestro cuadro. José, Luis y Mario. Cada uno es obrero, empleado y estudiante, ¿cierto? Y toman la gaseosa A, B y C. Vamos a ver los datos, a ver. Yo tomo A, dice el obrero a José. Yo tomo A, dice el obrero a José. O sea que el obrero toma A, ¿cierto? El obrero toma A. Entonces, ¿qué quiere decir? Que José no toma A. Descartamos eso y tampoco es obrero, ¿cierto? Bien. Luego nos dice, Luis dice que la gaseosa que no hace doler el estómago es B. Entonces, si dice Luis que la gaseosa que no hace doler es B, entonces porque Luis tomó B. Entonces Luis toma B. Si tomó B, desde José no puede tomar B, ni Mario puede tomar B. Si Luis toma B, Luis no puede tomar A, ni puede tomar C. Ahora, teniendo eso de ahí, podemos completar, ¿cierto? Mira, tenemos como Luis, José no pueden tomar A, entonces Mario debería tomar A. Te descartamos esta parte, ¿cierto? Porque como Mario toma A, no puede tomar B ni C. Entonces, necesariamente José es el que toma la gaseosa C. Luego nos dice, el empleado dice, mi enamorada y yo tomamos C. O sea que el empleado toma C. ¿Quién es C? ¿Quién toma C? José. Entonces, José, ¿qué cosa será? El empleado. Entonces, si tenemos que José es el empleado, descartamos los demás espacios, ¿cierto? José no puede ser estudiante, Luis y Mario no pueden ser empleados. Bien, ¿qué más nos dice? Bueno, la tercera persona se llama Mario, bueno, ya lo hemos ubicado. Ahora sí, empecemos a analizar otra vez el problema. Yo tomo A, dice el obrero. Uy, mira, el obrero, ¿qué toma? El obrero toma A, ¿cierto? ¿Quién es el obrero? El que toma A. ¿Quién toma A? Mario. Entonces Mario es el obrero. Si Mario es el obrero, entonces descartamos que Luis sea obrero, que Mario también sea estudiante, ¿cierto? Porque Mario es obrero. Entonces simplemente acá Luis sería estudiante. Y la pregunta es, ¿cómo se llama el estudiante y qué gaseosa toma? El estudiante se llama Luis y toma la gaseosa B. Ejercicio muy sencillo, ¿cierto? Bien chicos, espero que haya sido ese videito. Nos estamos viendo muchachos, hasta pronto, cuídense.